Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberos conectado a Innova PM. Esta es la segunda sesión de nuestro primer ciclo del año y lo arrancamos con mucha ilusión, ¿no? Tenemos tres grandes ciclos programados durante este año en el que vamos a tratar distintas temáticas y su relación con la dirección integrada de proyecto. En Innova PM vamos a hablar de innovación en un sentido amplio. Hablaremos mucho de tecnología, de herramientas, de procesos y de nuevas y mejores formas de planificar, ejecutar y controlar el proceso de diseño y construcción. Durante esta primera semana vamos a hacer un recorrido por las distintas dimensiones de BIM para estudiar los potenciales beneficios que podemos esperar de esta metodología y sus interrelaciones con la dirección integrada de proyecto. En la segunda semana hablaremos de nuevas filosofías, técnicas y sistemas de trabajo en la dirección integrada de proyecto, como Lean Construction, Last Planner System, Integrated Project Delivery. Antes de comenzar con la jornada, me gustaría dar las gracias, como no podría ser de otra manera, a las 18 empresas de la asociación, a los miembros de la comisión de eventos, que somos los que al final hemos estado trabajando para que estas jornadas puedan salir adelante, y especialmente a nuestros patrocinadores, Autodesk y Azeroid, que han confiado en el proyecto de AEDIP en un año tan complicado como el que estamos viviendo. También me gustaría agradecer a los colaboradores de esta jornada, Building Smart y School of Architecture, que nos han apoyado con sus ponentes y con la difusión del evento. Y, como no, a los ponentes de todas las jornadas de este ciclo, que esperamos que sea de mucho interés para vosotros. Uno de los 4 objetivos de AEDIP para 2021 es liderar y difundir la innovación y las buenas prácticas en Project Management, y es precisamente por eso por lo que hemos querido organizar este ciclo. Además, durante este año vamos a publicar o a reeditar el libro blanco de la Dirección Integrada de Proyecto, con lo cual, bueno, pues esperamos cumplir con esta función de innovación y buenas prácticas que estamos hablando. Entonces, bueno, sin más dilación, es un placer para mí daros la bienvenida y espero que sean unas jornadas muy provechosas para todos. Vamos a arrancar entonces esta primera ponencia del día. Durante el día de hoy vamos a tratar sobre la capacidad de BIM para gestionar plazos y costes. Esto es lo que se conoce como 4D y 5D. La modelización de la información de plazos y costes y su visualización a través de una interfaz gráfica supone una enorme ventaja a la hora de planificar, ejecutar y controlar los plazos y los costes del proyecto. BIM 4D va mucho más allá de un cronograma o de un presupuesto de obra y permite, sobre todo, tomar decisiones que pueden tener un impacto clave durante las distintas fases del ciclo de vida del activo. Hoy hablaremos sobre planificación, sobre procesos de obra, sobre presupuestos, costes de construcción y, sobre todo, sobre cómo BIM nos ayuda en la gestión de todo esto. Lo haremos de la mano de Miguel Villamor, director general de AECON, y Ana Carrera y Miguel Chica, BIM Managers en SACIR. Después de sus presentaciones, de unos 15 o 20 minutos, dejaremos un tiempo para que podáis lanzar vuestras preguntas a través de la pestaña que tenéis en el panel de control, de la pestaña de preguntas, o a través del chat. Queremos que este ciclo sea lo más interactivo posible y os animamos a que participéis y hagáis todas las preguntas que se os ocurran para sacar el máximo provecho posible a la jornada de hoy. Así que, sin más, voy a presentaros a Miguel Villamor. Hola, Miguel. Bienvenido. Hola. Muchas gracias, José, por la presentación y muchas gracias por invitarnos a participar en estas jornadas. Vale. Miguel es director general de AECON, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ha compaginado su carrera profesional de más de 30 años entre su estudio de arquitectura, donde ha desarrollado proyectos de edificación residencial, dotacional e industrial,
y el mundo de la tecnología para el sector AEC, donde ha sido director general de la filial en España de la multinacional Nemetschek AG. También ha sido miembro del Field Senior Management Team internacional de la compañía, anteriormente director del departamento técnico de Soft, actualmente RIB Spain, empresa pionera en España en la implantación de BIM y Virtual Design and Construction ya desde 1987. Actualmente es director general de AECON y responsable de consultoría e implantación de proyectos digitales apoyados en BIM, VDC y CDE, Combat Environment, para la optimización de proyectos de construcción. Es profesor de planificación y control de ejecución de obras con metodología BIM en másters de Pre-Management y BIM Management de la Universidad Politécnica de Madrid, en IDESIE Business School de Madrid, en la Universidad Europea de Valencia, en el IA del COAM, en el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid, en el Colegio de Caminos de Madrid, y fue vicepresidente de Building Smart Spanish Chapter desde 2015 a 2019. Ha sido también responsable del subgrupo de licitaciones en el grupo de procesos de la Comisión BIM del Ministerio de Fomento. Así que, como veis, os dejo en muy buenas manos. Miguel, te cedo la palabra y te voy a convertir ahora en presentador de la jornada. Así que, adelante. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Veis mi pantalla, ¿no? Muy bien. Bueno, pues comenzamos rápidamente. Yo os quería hablar, como ha comentado José, de planificación y control de ejecución BIM 4D. Muchos de vosotros seguros que ya sabéis de qué va esto, pero quería centrarme también en los requisitos que tenemos para ello. Es decir, lo importante que es tener un buen modelo y sobre todo una buena codificación de ese modelo. En resumen, antes de contar esto, pues en lo que consiste el BIM 4D es la integración de un sistema de planificación con nuestro proyecto, con nuestros modelos, independientemente de con qué haya sido modelado y además siempre con la necesidad también de poder sincronizar la información, aunque tengamos un sistema de planificación integrado, con las herramientas estándar que podemos estar utilizando. Puede ser Primavera, Project, otros sistemas. El objetivo es, hay muchos objetivos, pero vamos, fundamentalmente la optimización, es decir, poder planificar apoyándonos en esos modelos para poder estudiar alternativas, poder planificar y gestionar todos los recursos de material, mano de obra, maquinaria y el espacio, que es algo que es importante en la gestión también de la construcción y que normalmente los sistemas que podemos llamar 2D, pues no podemos gestionar nada más que mediante gráficos, a lo mejor espacio-tiempo, pero que no gestionan los modelos. Y luego, pues, aprovecharnos de esa integración, esa bidireccionalidad, esa conexión, esa trazabilidad entre la planificación y el modelo, de forma que, por ejemplo, si utilizamos un sistema CPM del método del camino crítico, podamos, por ejemplo, visualizar en nuestro proyecto cuáles son los recursos de material, por ejemplo, que están asociados a esas tareas críticas, de forma que podamos tener una visión muy clara de dónde podemos optimizar nuestro proyecto. Integrar los costes también para integrar una planificación económica, ese coste que estamos calculando a partir de una medición extraída del modelo y poder visualizar de una forma muy controlada lo que es, por ejemplo, también la seguridad y salud y, por supuesto, mejorar la comunicación. Es decir, también, aunque muchas veces cuando se habla de 4D se habla de una simulación 4D, una secuencia de construcción, bueno, pues es importante, no es lo más importante, pero efectivamente ayuda muchísimo a la colaboración entre todo el equipo y todos los que intervienen, incluyendo, por supuesto, el cliente final. Y poder también, pues, extraer información con sistemas de Business Intelligence a partir de esa información. También no es lo mismo tener informes de este tipo, gráficos, tablas, que poder visualizar de una forma gráfica. Esto es una estación de metro en Londres, en Crossrail, el estado de la obra con respecto a lo que teníamos planificado, verlo de una forma gráfica. Esa toma de datos la hacemos directamente a través de dispositivos móviles, de forma que tenemos una selección de nuestros
lo que queremos gestionar, por ejemplo, en esta semana, que es lo que queremos revisar, y en el mismo momento que cambiamos el estado, es decir, esto está armado, encofrado, hormigonado, hay un problema en nuestra visión de control de calidad, esa información se puede sincronizar con una base de datos general del proyecto, donde todos los que estamos trabajando en ese proyecto, esto es esa estación, una de esas, la misma estación que vimos, otra estación de lo que vimos antes, aquí vemos el estado a partir de directamente de esa toma de datos. ¿Qué tres opciones tenemos para optimizar esa planificación con este sistema 4D, ¿no? Una de ellas es planificar a partir del modelo, un modelo ordenado y codificado. Aquí tenemos un ejemplo que muchos conoceréis, es un ejemplo que viene con Revit, de ejemplo. Aquí lo que hemos hecho es codificarlo con formato, con Uniformat, con Master Format, podemos utilizar igual el cuadro de precio de Guadalajara o el de Litec, el que sea, y de forma que podamos, gracias a esa codificación, primero poder obtener, ya lo veremos después rápidamente, pues obtener mediciones ordenadas, pero también comprobar ya de entrada que la organización que tenemos del modelo es correcta. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una clasificación de Uniformat, que estaremos viendo tipologías. Lo he puesto aquí a la derecha para que veamos pues, esa envolvente, por ejemplo, definida en Uniformat. Aquí, por ejemplo, todo lo que son los interiores, tanto construcción interior, acabados, escaleras. Y aquí estamos con instalaciones. Bueno, estamos revisando que está correctamente codificado y luego, por otra parte, tenemos, en este caso, el material. Estamos utilizando Master Format para definir qué material. Esto, por ejemplo, es hormigón armado. Ahora veremos por qué, ¿no? Lo estamos tomando de esa clasificación. Esto nos va a permitir, aquí tenemos otros dos elementos clasificados, nos va a permitir medir automáticamente, simplemente con haber asignado un código. Siempre se habla de la parametrización, de meterle pues muchísima codificación a los modelos. Realmente, para obtener una medición solo necesitamos básicamente dos cosas, que es el código de unidad de obra que va asociado al elemento, a la tipología, vamos a decir, y la zonificación si queremos tener una medición ordenada clasificada por diferentes zonas. Aquí tenemos, por ejemplo, ese ejemplo de esa medición automática a partir de esa codificación. Además, podemos, en muchos sistemas, podemos incluso calcular, aunque el modelo no venga con esos campos rellenos, con la medición, podemos calcular físicamente, por decirlo entre comillas físicamente, pues un modelo virtual a partir de la geometría que nos llega en el modelo, aunque no vengan rellenos esos campos, ¿no? Es importante que esté bien codificado y bien zonificado, ¿no? Hemos dicho a partir de un modelo ordenado y codificado. Bueno, pues muy bien. Si resulta, los que hacéis planificación, si estáis trabajando, por ejemplo, directamente en un Gantt, hay otras vías. Que es decir, bueno, pues si yo tengo un proyecto con dos edificios, tengo unas fases decididas, tengo una subdivisión de zonas, por ejemplo, por planta, si es un edificio, tengo las diferentes tipologías de cimentación, estructuras, cerramiento y además, en función de los diferentes materiales, por ejemplo, si es hormigón armado, pues yo a lo mejor es posible que quiera el detalle de esas distintas fases de armado, encofrado, hormigonado, todo esto, podría directamente establecer relaciones que automáticamente, a partir de la metodología, a partir de la zonificación, el sistema nos generase en función del tipo de proyecto que tengamos, cada proyecto será distinto, podemos automáticamente, a partir de estas relaciones y basándonos en esa clasificación que hemos definido antes, poder generar automáticamente una planificación. Es decir, no solo estamos hablando de enlazar modelo y planificación cuando ya tenemos una planificación, sino poder utilizar el modelo y su codificación para automáticamente generar una planificación. Ahí tendríamos esa planificación y aquí tendríamos, aquí lo vamos a ver enseguida, ese proceso de construcción, que yo aquí he quitado tengo un pequeño vídeo de ese proceso de construcción a partir de esa codificación. Bueno, sería un método. Curiosamente, esto es otra cosa, aprovechando que además estamos también con la colaboración de Building Smart, curiosamente hay poca gente, por lo que vemos, que sepa que el formato IFC de intercambio incluye también la posibilidad de exportar planificaciones, incluyendo las tareas, los enlaces y los recursos. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en un sistema que hemos visto antes y aquí estamos importándolo en otro. Aquí estamos haciéndolo en Syncro. Y aquí tenemos la importación que hemos hecho a través de ese IFC, que incluye todo. Incluye,
por supuesto, toda esa zonificación, las clases que teníamos en IFC, lo mismo que teníamos antes, aquí con otra visualización, las tipologías, y podríamos directamente pues, hacer esa visualización, incluyendo, por ejemplo, los rendimientos para poder calcular automáticamente las duraciones de las tareas, si queremos hacerlo así, y aquí tendríamos ese proceso de la simulación del proceso de construcción. También podemos partir de una medición en presupuesto y pasar a esa planificación, sería otra vía. Sería, esto voy rápido, esto es la medición, o sea, el coste y el tiempo, aunque tengamos una estructura distinta en el presupuesto y en la planificación, la medición es común. La medición que viene de una geometría 3D, que no me refiero del modelo BIM, sino la geometría 3D del propio proyecto. Bueno, pues tenemos dos vías. Una que es, por ejemplo, exportar, crear esa medición directamente desde un modelo, llevarlo a nuestro programa de presupuestos. Podríamos presupuestar y el importe presupuestado devolvérselo al modelo, y una vez que llevamos ese modelo y lo enganchamos con la planificación, tendríamos el coste, el presupuesto, perdón, de cada una de esas tareas. Lo que ocurre es que nunca nos vamos a encontrar que todo está modelado. Entonces, lo que tenemos que buscar es siempre la relación directa entre el presupuesto y la planificación. Y luego ya el modelo ya se enganchará con esa planificación. Lo vemos, ¿no? Aquí estamos utilizando una codificación del Instituto Americano de Arquitectos de hace bastantes años, pero que es muy útil para saber qué elemento es, si es un elemento de fachada, es un muro, es de hormigón, por ejemplo, en qué zona está. Aquí tenemos la zonificación de nuestro programa de diseño, pero podemos tener aquí también otra codificación, como puede ser el cuadro de precios centro, ¿no? Bueno, pues lo voy a pasar rápido. Estamos seleccionando de nuestra base de datos, en este caso estamos utilizando Presto, de nuestra base de datos estamos seleccionando esas unidades de obra y obtenemos una medición ya, como esa base de datos incluye los precios, cuando lo estamos exportando al programa de presupuestos, aquí lo hemos ordenado con respecto a una codificación que podría ser nuestros códigos de actividad, o sea, podríamos incluso reordenar el presupuesto ya no en función de capítulos, subcapítulos y unidades de obra cara al presupuesto, sino si queremos tener una estructura distinta cara a nuestra planificación, podríamos reorganizarlo con respecto a esa estructura. De forma que ahí tenemos el presupuesto, pasa rápido, y podríamos generar, como se está viendo aquí, podríamos generar el equivalente a lo que van a ser posteriormente las tareas. Bueno, pues podríamos enlazar también aquí, y en este caso, a través de un formato XML, podríamos visualizar esto dentro de nuestro programa, en este caso Revit, pero a través de un formato XML de Proyecto Primavera podríamos llevárnoslo también. O sea, es decir, se trata de unir piezas de un puzzle. El BIM, realmente el trabajo diario consiste en conseguir esa unión de piezas para poder llevar datos de un sistema a otro. Y aquí estamos viendo lo mismo que vimos antes de otra manera, con otro ejemplo. Y aquí estamos viendo que el enlace es inmediato. ¿Por qué? Porque la codificación que tenía el modelo es la que nos ha servido para el presupuesto y, por lo tanto, a través de ese código común vamos a poder enlazar perfectamente con nuestro sistema de planificación. Aquí lo tenemos, eso es un emparejamiento que hace automáticamente este sistema y lo estamos moviendo hacia atrás y hacia adelante viendo ese enlace. Y como veis aquí también tenemos el presupuesto, el importe presupuestado. Lo tenemos aquí, que viene en este caso de Presto, de nuestro programa de presupuestos. Bien, esto nos va a servir también para interactuar, como digo, esa unión de piezas de ese puzzle entre distintos sistemas. Esto, por ejemplo, sería una conexión con Project. Ahí tenemos el presupuesto y aquí tenemos el mismo presupuesto en Primavera. Y por último, bien, tenemos una planificación, tenemos un modelo y, bueno, pues ¿cómo lo vamos a enlazar? Este es un caso real de dos edificios que están construyendo actualmente en Madrid, de 26 plantas creo que eran. Entonces podemos tener un montón de parámetros. Aquí veis que este modelo original tiene campos de usuario casi 4.000. Valores de campo de usuario casi 7 millones. Pero realmente nosotros solamente necesitamos saber la tipología, o sea, las unidades de obra o los códigos de actividad, en qué zona está, si queremos clasificar esa planificación o ese presupuesto por zonas, nada más. Y
también teniendo en cuenta que normalmente tendremos incluso menos desglose en la planificación que en el presupuesto y podemos tener una unidad de obra que tenga un desglose tremendo, porque cada componente, o sea, una tubería de aire acondicionado, un conducto de aire acondicionado, pues tendrá a lo mejor un desglose muy grande, pero si vamos a tener el aire acondicionado, por ejemplo, de una planta en una tarea, podemos utilizar parte del código para agrupar elementos. Es decir, que esto es más fácil de lo que podemos pensar, ¿no? Porque vamos a utilizar la misma codificación que nos está sirviendo para el presupuesto, la podemos utilizar para engancharlo con la planificación. Y aquí lo tenemos enganchado. O sea, aquí no enseño el Gantt, pero sí estamos viendo ese mismo proceso. Aquí tenemos las tareas que están en ejecución en cada momento. Vemos los distintos ciclos de la estructura. Y voy a ir soltando hacia adelante. Y ahí tenemos hecho a través de un autoemparejamiento. En este caso, para una licitación, dos licitaciones que fueron dos licitaciones ganadoras de estas dos torres. O, por ejemplo, bueno, aquí tenéis algunas imágenes más. O, por ejemplo, en este caso, para el control de ejecución. Esta es la torre Kaleido. Y aquí se hace ese emparejamiento para comprobar si la planificación es correcta o no es correcta, estudiar alternativas y después llevar el control de ejecución de esta obra, en este caso de la estructura. Y poder hacer esos informes, poder, como digo, reestudiar, volver a analizar constantemente en la fase de ejecución para siempre buscar esa optimización del proceso de construcción, pero también la comunicación lógicamente, con todos los que intervienen y con el propio promotor o el cliente. Vamos a dejar que acabe. Ahí tenemos esa torre. Y nada más. Ya luego en el turno de preguntas, pues estamos a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que nos hemos quedado con ganas de saber mucho más, ¿no? De todo esto que nos has estado contando. Es francamente interesante. Vamos a dar paso ahora también a Ana Carrera y a Miguel Chica para que nos expliquen ellos sus presentaciones. Hola, Miguel. No, a ver, ¿no se te escucha, Miguel? No se te escucha. A ver. No. A ver, voy a desactivarte y a volverte a activar el sonido, a ver. No se te escucha. Ana, ¿a ti? Hola, Hola, a ti ¿a mí sí. sí? Sí, Miguel, yo he encendido yo mi micrófono porque me salía en rojo. Prueba a ver. No. No. No se te oye, no. ¿Ahora? Ahora. Vale. Ahora se escucha y ahora no os escucho ya a vosotros. Que no nos escuchas ahora tú. Bueno. No escucho yo. Pues no sé, ¿habrás desconectado algo? No. ¿Ahora? ¿Ahora me ¿Te escucháis? oímos? Nosotros sí. Ahora sí, vale. Perfecto. Vale, venga. Bueno, pues nada, no hay ningún problema, son las cosas del directo, ¿no? Bueno, voy a presentar a nuestros segundos ponentes del día. Ellos vienen en pareja. Ana Carrero Bueno es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Alcalá y máster en BIM Management por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tras una primera fase trabajando en la fase de diseño, primero en 360 Architecture como Architectural Assistant en Glasgow y después como arquitecto en Ortiz León Arquitectos en Madrid, en 2014 entra a formar parte del equipo de SACIR Construcción. Con SACIR comienza a trabajar en la fase de ejecución de obra, en el equipo de producción, donde adquiere un conocimiento global de los problemas y necesidades prácticas de una obra. Con esta base práctica se incorpora el departamento de BIM, de SACIR,
desde el que se lleva a cabo la implantación de la metodología de forma transversal en las distintas áreas de la compañía y en sus distintas zonas geográficas. Miguel Chica es arquitecto, licenciado por la Escuela Técnica Superior de Granada y máster en BIM Management por Zigurat Global Institute of Technology. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en diversos estudios de arquitectura y empresas constructoras, tanto como diseñador como coordinador. A través de estas tareas de coordinación se fue interesando en tecnologías y metodologías aplicadas a la gestión de la información, recursos y planificación y está en SACIR desde hace ya 6 años. La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en esta constructora, en el departamento de BIM. Forma parte del equipo que crea este departamento con el objetivo de implantar la metodología BIM de forma transversal en las distintas áreas de la compañía y su función es gestionar y coordinar proyectos nacionales e internacionales. También coordina los recursos destinados a cada proyecto, tanto en obra como en oficina técnica en la rama de edificación. Así que, bueno, después de esta presentación, yo creo, Miguel, ya puedes compartir la presentación. Perfecto. Y vamos adelante. Vale, pues en primer lugar, muchas gracias a Miguel Villamor y a José por invitarnos a esta jornada. Y nada, tras la introducción que ha hecho Miguel, ha estado muy bien, ha contado todos los conceptos y nosotros, Ana y yo, vamos a intentar dar unas pinceladas sobre la aplicación práctica de estos conceptos de 4D y 5D, costes y planificación, y mostrar un poco el día a día en nuestros proyectos. Nos gusta mostrar esta imagen porque parece que la gente ha oído hablar de BIM, y tanto cliente como encargado de obra, etcétera, y saben que todo lo que puede realizar BIM. Parece un botón dorado con un botón mágico que al pulsar automáticamente aparece todo lo que necesitas. Y sin embargo, como ya ha contado muy bien Miguel, no es una forma tan rápida o una forma automática, sino que previamente es necesario haber hecho un trabajo previo de estructuración y organización de modelos para poder sacar provecho. Por lo tanto, para poder utilizar y sacar provecho de estos modelos en obra y extraer información útil realmente en el proceso, es necesario ese trabajo previo y establecer una serie de criterios. Por lo tanto, los modelos deben estar pensados desde el principio y orientados al uso que se les quiere dar. O sea, no es tan simple como tener un modelo, como estoy viendo en pantalla, y ya está. Aquí os quería mostrar un ejemplo de una obra real que tiene aproximadamente unos 70.000 metros cuadrados, donde llegamos a obra ya iniciada y nos encontramos con miles de partidas, una BOQ imposible de descifrar, que no tenían nada que ver con el modelo. O sea, por un lado estaban las mediciones y por otro lado estaban los modelos y no estaban vinculados. Era imposible de conectar. Nos encanta enseñar este ejemplo porque fue el gran martirio de Miguel y mío durante un gran verano. Lo que está diciendo, teníamos una BOQ con un sistema de medición de hace 100 años, de una normativa británica de hace 100 años, y un modelo que se había desarrollado sin pensar en esa BOQ. Entonces, eso nos supuso un drama de intentar casar una información con otra. No estaba ese enchufe entre las distintas partes del proyecto. Claro, tienes por un lado las mediciones hablan un lenguaje y por otro lado el modelo no está vinculado. O sea, todos los elementos del modelo son una cosa y las partidas que tiene ese presupuesto en esa BOQ son otras. ¿Y esto qué pasa? Esto nos ocurre muchas veces, Ana también lo puede comentar, que llegamos a un proceso donde ya tenemos unos modelos de fases previas a la fase de diseño y esos modelos no se han pensado para la fase de ejecución, no se han pensado para construir. También nos gusta poner un ejemplo muy sencillo de cuando vas de viaje y vas con un enchufe, si no tienes ese adaptador que lo vincule, puedes tener un conector o perfecto, que en este caso lo vinculamos con un modelo, puede estar muy bien definido, todo muy desarrollado, pero si no se habla con la información del proyecto, no tiene esa vinculación con la información, no sirve para nada. Se convierte en un modelo vacío, del que puedes sacar imágenes espectaculares, pero que no te sirve para conectar, no sirve para sacar esas mediciones que queremos o esa planificación, como comentábamos antes. Por lo tanto, tenemos que buscar esa relación entre modelo y todo el resto de información del proyecto. Esté relacionado el 3D, elemento del modelo, con el 4D, todas las actividades de la planificación, y el 5D, las partidas de un presupuesto.
Por eso, después de muchos tropezones, muchas caídas y muchos proyectos en los que, como comentaba Miguel al principio, la gente de obra con mucha razón nos preguntaba ¿dónde está ese botón dorado? ¿No decís los de BIM que de los modelos y con BIM todo es súper automático, tenemos mediciones, hacemos planificación, ¿no? ¿Dónde está ese botón dorado? Pues eso, a raíz de muchos proyectos, muchos intentos, nosotros hemos tomado como punto de partida en los proyectos dos puntos clave, ¿no? El primero es que hay que modelar bien. Muchas veces vemos proyectos y vemos modelos y también veréis que nuestros modelos, lo voy a decir entre comillas ahora, son feos, ¿no? Son modelos de trabajo, son modelos de obra, son modelos que se manchan de barro, por decirlo de alguna forma. Son modelos para que nuestra gente de obra trabaje. Entonces, el primer punto en el que nos basamos no es en hacer un modelo precioso que nos sirva para un render, que a veces también, porque tenemos que vender esos proyectos y comunicarlos bien, como comentaba antes Miguel Villamor, pero el primer punto es modelar tal y como se construye. Es decir, para un render a mí esta losa me valdría con hacer un forjado continuo. Pero ¿qué mediciones iba a sacar yo de ahí cuando tenemos todo ese aislamiento, todo ese aligeramiento? Entonces, por un lado, modelar tal y como construimos. Y en unas primeras fases pueden ser unos modelos más sencillos, pero tienen que estar tan bien modelados que luego en fase de construcción, como vemos en esa segunda imagen, yo pueda ya meterme más a detalle a detallar cómo vamos a construir, qué proceso constructivo vamos a hacer y sacar ya esas mediciones más en detalle. Pero necesitamos un punto de partida que sea bueno y que esté pensado y modelado para la construcción, cómo lo vamos a construir. Y el segundo punto es en el que tanto ha hecho hincapié Miguel Villamor, es la codificación. ¿Pasa, Miguel, de diapositiva? Sí. Es la codificación. Necesitamos que cada elemento esté codificado para que no nos pase como en aquel primer ejemplo que mostrábamos, que no había forma de casar, ¿no? No había forma de saber si sacábamos del modelo un listado de mediciones enorme con cantidades generales, pero no éramos capaces de saber en qué parte de esa BOQ se encontraba. Entonces, uno de nuestros objetivos principales ahora mismo a nivel departamento es desarrollar toda esta codificación. Hemos desarrollado una codificación interna para compartir esta información con todos los departamentos, que toda la compañía sepa de qué estamos hablando y cuando saquemos información de este modelo sepan de qué se trata, porque pensemos que muchas veces cuando trabajamos en el departamento BIM parece que estamos los de BIM, pero es que ahora nosotros somos como el centro que da información a todos los departamentos, tanto de la empresa como en una obra. Damos información a calidad, damos información a producción, damos información al jefe de obra, damos información a todos. Entonces necesitamos un lenguaje común para todos. Entonces, si tenemos estos... De manera transversal estamos todos comunicados, por lo tanto de este modelo, de esta información beben otros departamentos. Todos tenemos que estar conectados y por eso ese mismo lenguaje que habla Ana. Exacto. Entonces, con esta codificación, con esta estandarización, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y cuando un encargado está en obra y va con la tablet y pincha en ese elemento, sabe de qué está hablando. Cuando la persona de producción pincha y dice que ese elemento ha sido ejecutado y cuando va a hacer la certificación le aparece como ejecutado, sabe perfectamente qué tiene que pagar a nuestra subcontrata y qué tiene que cobrar a nuestro cliente. ¿Pasa, Miguel? Porque es muy importante, porque yo recuerdo de las primeras veces que hablábamos de BIM, que siempre decíamos, BIM no es solo geometría, tiene que estar dotado de información, tiene que tener información, pero por que tengan miles de datos, si esos datos no están organizados y no tienen un traductor, no tienen esa conexión y esa buena gestión entre los distintos departamentos, no nos va a servir de nada por mucho que tenga miles y miles de datos. Y bueno, siempre ponemos ejemplos de edificación, pero es que esto también lo usamos en obra civil. Quiero creer que ya no nos sorprende a nadie ver este tipo de ejemplos en una carretera, pero eso, un poco para quitarnos un poco los prejuicios de que BIM son edificios y podemos hacer cualquier tipo de proyectos. ¿Pasa, Miguel? Y bueno, os vamos a enseñar algún ejemplo de cómo usamos nosotros la planificación en nuestras obras. Como os comentaba antes, nuestros modelos
tenemos modelos muy bonitos y tenemos planificaciones muy chulas para ofertas, pero estos son realmente los modelos que son muy sencillos, muy fáciles de entender, que nos sirven en obra. Nos sirven para comunicar entre nosotros, con nuestro cliente, con nuestras subcontratas, para detectar problemas, etcétera. O sea, no necesitamos un BIM Hollywood, como hemos comentado otras veces. Necesitamos modelos que nos sirvan, que nos sean muy útiles y que nos ayuden a mejorar en nuestro día a día y a tomar decisiones, porque al final cualquier problema que detectemos aquí va a traducirse en dinero para nosotros. En una constructora y en una obra, el tiempo es dinero. ¿Pasa, Miguel? Sí, este caso, por ejemplo, es directamente el avance de una obra donde estamos en cimentación. O sea, en cimentación vamos haciendo el avance mensual y es de trabajo, como dice Ana. No pretenden ser espectaculares, solo pretenden comunicar y ayudarnos para detectar problemas en obra. Exacto. Y este es un ejemplo que nos gusta mucho enseñar porque fue un experimento, por decirlo de alguna forma, fue uno de los primeros proyectos en los que empezamos a planificar con modelos, con 4D. Desde gestión del proyecto nos dejaron hacer la planificación nosotros, ¿no? de esta estructura, con una serie de guías. ¿Qué pasó? Que hicimos decenas y decenas de versiones. No es porque el planteamiento inicial estuviese mal, porque todos sabemos planificar, todos hemos hecho obra desde siempre sin tener modelos y las obras salen. ¿Qué pasó? Que con esa planificación buena base fuimos descubriendo pequeños mejoras, no voy a decir errores, pero mejoras, ¿no? Espérate, este terraplén un poquito mejor así, por aquí la máquina quizá iría mejor por acá, mejor si no excavamos tanto, mejor si tal, ay, espera, aquí un estampidor faltaría por quitar. O sea, se fue optimizando muchísimo la planificación. Como digo, no es que estuviese mal el punto de partida, es que nos permite mejorar y optimizar. Y eso, lo que decía antes, es dinero. Es dinero y lo que necesitamos es eso, es tener a nuestra gente metida en optimizar recursos, optimizar procesos constructivos, en hacer una obra mejor y no en perder tiempo en, por ejemplo, planificar a mano, hacer mediciones a mano que no aportan ningún valor realmente. Optimizar el proceso. Y siguiendo la línea de lo que decía Ana, o sea, vamos a optimizar el proceso. Uno de los principales usos BIM que pretende una constructora, como muchos ya sabréis, es obtener mediciones. Es fundamental. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda a trabajar con modelos? Tenemos de una forma mucho más ágil, mucho más visual. Tenemos directamente vinculado todas las partidas de un presupuesto con el modelo, como estáis viendo en pantalla. Es una vinculación que se realiza gracias a la codificación. O sea, perdonad que insistamos tanto, pero Miguel ya lo ha comentado, es básico para tener identificado y tener esa trazabilidad de cada elemento del modelo con la partida del presupuesto, utilizar una codificación. Esta codificación se basa en un identificador único que nos permite tener esa información codificada y estructurada. Pero también tenemos la posibilidad, como estáis viendo aquí, puede ser el ID de un elemento del modelo, pero tenemos la posibilidad de utilizar multicodificación. O sea, podemos utilizar diferentes columnas donde tengamos códigos que se basen en diferentes criterios. Ya puede ser criterio de subcontratistas, criterios del cliente, y todo eso está asociado a un único elemento o un único elemento de una única partida del presupuesto. Esto además también, como estaba comentando Ana, lo tenemos vinculado a una base global corporativa, donde en este caso, por ejemplo, tenemos una codificación interna de SACIR. Y esta vinculación de información es bidireccional, o sea, toda la información que tenemos en un módulo la podemos extraer a mediciones y cualquier partida de una medición la tenemos localizada en un elemento del modelo. Siempre gracias a esa trazabilidad y ese código único que nos permite vincular los elementos del modelo con las partidas de presupuesto. El final feliz del proyecto que os enseñábamos al principio es que, como en un primer momento vimos que salía ese chorreón de mediciones sin organizar del modelo, nuestra decisión fue: vamos a estructurar este modelo y vamos a organizarlo para que nos haga como la BOQ. O sea, ese es el final feliz de aquel primer modelo que te daba unas mediciones sin estructurar, que no nos servían para mucho,
Y como decidimos muy rápido ponernos, organizarlo, codificarlo y pudimos tener esa información organizada. Claro, es dotar a ese modelo de la clave, de la información que necesitaba para vincular. Fue un poco rompecabezas porque detectar cada una de esas partidas, qué elemento correspondía al modelo, pero una vez que lo tienes y aporta esa información al modelo, lo tienes totalmente conectado. O sea, aquí tenemos un ejemplo de obra civil también, de un puente, pero toda esa información ya la tienes localizada. O sea, vas a obra y necesitas una incidencia, saber cualquier fecha de ejecución, un avance, sabe directamente qué elemento corresponde tanto en la partida del presupuesto como en el modelo. Y lo bueno es que como ya tienes esa trazabilidad entre modelo y presupuesto, cualquier cambio que haya, tanto en fase de diseño como en fase de ejecución, vas a seguir teniendo esa bidireccionalidad y vas a tener al momento, y ahora ya sí que sí, ese botón dorado que te va a dar la información automática. Una vez que se hace ese trabajo gordo al principio de organizar, estructurar, eso que al principio nos era tan complicado de vincular esas mediciones, ahora mismo cualquier cambio que se producía en obra ya estaba localizado. Y estaba localizado y sabíamos lo que suponía en tiempo y coste en el proyecto. Claro, si desde el principio se hace el modelo orientado a lo que se quiere utilizar, ya tienes el trabajo hecho, ya vamos a ese botón dorado. Pero si no lo tienes y te encuentras con unos modelos que no responden a eso, el trabajo puede ser bastante más duro. Aquí es un ejemplo de esa bidireccionalidad y cómo tenemos identificados los elementos. Y aquí queremos mostraros también como ejemplos de informe o información que sale del fruto de tener toda esa información organizada y estructurada. Podemos tener gráficos, informes corporativos, podemos hacer comparativos entre diferentes proyectos que tenemos en diferentes países. Y esto no supone un trabajo extra, como estamos diciendo. Gracias a tener esa información ya organizada, con una forma de trabajar estructurada, estandarizada y siguiendo unos criterios, lo obtenemos de una forma automática. Y fundamental, como decía Ana, que esos documentos son documentos vivos. Cualquier cambio que se produzca en obra lo tenemos directamente actualizado, ahora sí, de una forma automática. Y esa es la información que realmente necesitan nuestros gerentes y nuestros directores. No necesitan meterse en el modelo, pero si del modelo automáticamente sacamos este tipo de informes, este tipo de información, que de un vistazo sabemos en qué estado está el proyecto, ya no solo en mediciones y costes, puede ser de planos aprobados, cuánto documentación de calidad que tenemos en la obra, o sea, cualquier cosa que os podáis imaginar, lo podemos sacar en informes de este tipo, de forma muy automatizada. Y como digo, es lo que necesita nuestra gerencia, tomar decisiones muy rápidas en base a unos datos fiables. No es pararnos en cosas técnicas, sino que directamente de un golpe de vista tiene información de cómo está el estado de este proyecto, qué tipo de hormigón vamos a utilizar, directamente con este tipo de gráficos ayuda. Y por último, queríamos mostraros un ejemplo complejo que relaciona dificultades a nivel de planificación y a nivel de control de costes. Es la construcción de una presa. Se trata de la presa de Fostúa, en Portugal. Y creemos que es un ejemplo que tiene fuertes condicionantes a la hora de planificar, como vamos a contar ahora mismo, brevemente. En este caso, el modelo sí se pensó desde el principio para qué se quería utilizar, principalmente para extraer mediciones y para planificar. Por lo tanto, ya se orienta su modelado a cómo se construye. Aquí estoy viendo que vamos de una parte general a una parte más en detalle de cada uno de esos bloques de la presa, cómo se va a construir. Sí, estos son como distintos zooms, ¿no?, de la presa. Como comentaba Miguel, este proyecto sí que se pensó desde un momento cuál era su objetivo principal y era obtener mediciones. Porque una presa es como una mini ciudad que está 24 horas día y noche trabajando y sí, es como una mini ciudad que no duerme. Una de las partes más importantes era la fabricación de hormigón y su suministro a obra, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez habéis visto planos de una presa y en los que te definen, por ejemplo, el tipo de hormigón a emplear y casi todos son reglas, ¿no? Pues a X metros del hueco, en el borde, en el tal, todos son condicionantes. Entonces, como os decía, hemos ido haciendo zoom y al final lo que tenemos aquí en la parte derecha de la pantalla es una de esas tongadas de cada uno de esos bloques. Entonces, cada color representa un tipo de hormigón. Eso que antes teníamos descrito por reglas, ahora realmente son datos, son volúmenes de hormigón y son datos tangibles
con los que nosotros podemos trabajar. ¿Pasa, Miguel? Lo que pudimos hacer fue obtener todas las mediciones de la presa por tipo de hormigón, lo juntamos con la planificación y lo que obtuvimos fue una distribución de necesidades de hormigón que iba a tener la obra, ¿no? Entonces, gracias a esto, a esta planificación, mediante esas cantidades obtenidas desde el modelo, lo que pudimos fue dimensionar, por un lado, la fabricación del hormigón, porque la fabricación se hizo en obra, se montó allí la cadena de fabricación con los hilos, entonces pudimos dimensionar sin pasarnos y sin quedarnos cortos, porque malo es pasarte, porque estás gastando dinero de más en hacer algo que no te va a servir, pero también quedarte corto, porque te puedes encontrar un día que no vas a poder dar suministro a tu presa. Entonces, evaluamos el reparto a lo largo de los distintos meses y si en algún mes hay algún pico, tú ya lo tienes planificado, que a lo mejor tu planta de fabricación no te lo va a poder suministrar, pero tienes una contrata externa que te la puede traer. Por ejemplo, me lo estoy imaginando. Entonces, esa medición del modelo sumado a la planificación nos permitió optimizar mucho nuestro trabajo y que esa ciudad de 24 horas realmente no durmiese y que fuese un ciclo continuo de trabajo. Esto es la planificación de una empresa. Yo nunca he estado en un proyecto de empresa, pero por lo que tengo entendido es súper complejo. Y sobre todo la planificación, porque tiene muchísimos condicionantes y en el momento que cambie cualquiera de esos condicionantes te cambia toda la planificación. Sí, ¿qué pasó? Como lo que decía Miguel, o sea, te permite evaluar posibilidades. Si hay cualquier cambio, cualquier imprevisto que siempre pasa en obra, te permite reaccionar rápidamente para modificar esa planificación y adaptarlo de nuevo para que siga funcionando esa ciudad. Exacto. Entonces, como comentaba, su planificación es muy compleja. ¿Y qué pasa? Que al final las ideas generan ideas, ¿no? Al hacer el modelo en este proyecto surgió como idea de un delineante. Esa idea que fue calando en los demás y que fue viendo el resto de equipos cómo se podían aprovechar de ellos, surgió en otra idea, en otras personas del equipo del proyecto. Y a partir de ahí surgió el proyecto de Dantetris, ¿no? Que es un proyecto que hemos hecho a modo interno para intentar mejorar y optimizar y automatizar esa planificación que estábamos hablando, que era tan compleja de la presa, ¿no? Nuestra gente de obra dijo, si yo a partir de un modelo puedo obtener todas las mediciones, ¿por qué a partir de un modelo no puedo obtener mi planificación, ¿no? De una forma más o menos automática? Entonces, como os comentaba, hemos desarrollado este proyecto a nivel interno de innovación que se le ha dotado al programa de una inteligencia en la que va aprendiendo cómo planificar, ¿no? O sea, el proyecto parte de un modelo 3D de la presa y parte de unos condicionantes que tú le vas dando, pues altura de las tongadas, qué altura del bloque continuo tienes que tener antes de hormigonar esa. Todos esos condicionantes que el planificador tiene en su cabeza se le han metido al software. Pasa, Miguel. Y el software lo que te da son infinitas soluciones de planificación. ¿Qué pasa? Que como tú vas eligiendo y porque tú eres el planificador y has trabajado en muchas presas y sabes cuál es la mejor opción, tú vas eligiendo y el software va aprendiendo. Entonces, estamos enseñando a nuestro software a planificar y a que nos dé como primera opción la planificación más óptima. Que hay cualquier cosa en obra que no nos permita, por lo que sea, un día hormigonar o hay que hacer algún cambio de última hora por cualquier tema, se introduce ese cambio en el software y tenemos de nuevo todas esas infinitas posibilidades de nuevo a nuestra disposición, sin tener que una persona estar mirando celdas de Excel cambiando esa planificación. Claro. Entonces, bueno, nos parecía un ejemplo que enseñar porque, aunque fue hace ya algo de tiempo, creo que para nosotros es paradigma de cómo alguien con su interés y su empeño consigue grandes cosas, ¿no? O sea, de cómo surge esa idea de vamos a hacer un modelo para que nos ayude y acaba en algo así, ¿no? Sí, parece que eso está muy relacionado tanto con costes como con planificación. O sea, la planificación de una empresa, lo compleja que es, nos parece un buen ejemplo. Entonces, como comentábamos, nuestro objetivo es esto, que la gente deje de hacer cosas que no aportan valor, como es medir a mano cuántos metros cúbicos de hormigón, y que nos aporte, como empresa constructora que somos, que piensen mejores soluciones, en optimizar cosas,
procesos constructivos, etcétera. Y nada, aquí tenéis nuestro contacto para cualquier cosa que necesitéis. Ahora pasaremos a las preguntas. Esperamos no habernos extendido mucho. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición y nada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido, bueno, una presentación, bueno, pues francamente interesante, ¿no? Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Miguel, ¿estás ahí también? Sí. Así que vamos a pasar ya directamente al turno. Abrimos para todos aquellos que todavía no hayáis escrito o tal, pues abrimos el turno de preguntas. A ver, nos pregunta Miguel de Frutos Pachón, dice, y en cuanto a las codificaciones, ¿no? Dice que yo creo que así que es prácticamente el tema del día, ¿no? Dice, la codificación, entiendo que va dirigida a Miguel y a Ana, ¿no? Dice, la codificación, bueno, o en general a todos, ¿no? ¿Es particular de cada empresa o sigue estándares internacionales? Entiendo que, claro, la pregunta va relacionada con la multitud de distintos agentes de bueno, que puedan aparecer en una obra, ¿no? Y cómo articuláis todo esto. ¿Cuál es el planteamiento que tenéis? Nosotros usamos las clasificaciones internacionales, sobre todo porque nos las suelen solicitar los clientes, sobre todo Uniclass utilizamos. Pero aparte tenemos una interna nuestra que hemos desarrollado con los distintos departamentos para que todos los departamentos supiesen de qué estábamos hablando cuando le estábamos diciendo 20 metros cúbicos de este código, por ejemplo. Entonces, nosotros sí que estamos entre todos los proyectos. Ese código que dice Ana nos permite hacer comparativo entre diferentes proyectos. Entonces, sí que usamos las internacionales, pero para nuestro trabajo interno hemos desarrollado la nuestra propia, porque además la hemos hecho también muy versátil y cada departamento se queda en una parte del código, necesita más o menos detalle. Entonces, en nuestro caso sí tenemos interna, pero es posible que mucha gente pueda trabajar con los estándares internacionales. Claro, por eso está la multicodificación, o sea, podemos utilizar el estándar internacional que nos pide el cliente, la interna de nuestra base de datos y luego otra de subcontratistas o podemos utilizar varios. Miguel, tú, desde AECON, ¿cómo habéis enfrentado este problema, ¿no? Pues siempre intentando utilizar lo que ya existe, es no intentar inventar nada nuevo. Hay demasiados sistemas de codificación en el mundo y hay gente que sigue empeñada en hacer nuevos. Y bueno, pues incluso a veces, como comentaba antes, utilizando una codificación general de la tipología con un estándar de la IA, del Instituto Americano de Arquitectos, y luego utilizar, pues eso, como ha comentado Ana y Miguel, pues utilizar Uniclass, Uniformat, Masterson, los sistemas, los estándares internacionales. Pero tengo que decir que hay proyectos donde a lo mejor el sistema de codificación depende de cómo se haya hecho el presupuesto. Utilizamos también como base la codificación de ese presupuesto que a lo mejor está utilizando, como dije también al principio, pues igual el cuadro de precios de Guadalajara o el código del ITEC o otra codificación. Entonces, intentar adaptarse siempre a algo ya existente, no crear una metodología nueva, pues si no cada uno estaríamos, o sea, sería mucho más difícil entendernos entre nosotros. Entiendo que uno de los aspectos clave que, bueno, no sé si habéis mencionado explícitamente, pero desde luego ha estado en la presentación, es la parte de la interoperabilidad, ¿no? entre distintas plataformas. ¿Qué problemáticas os habéis encontrado al pasar de un sistema a otro? ¿Qué recomendaciones haríais a las empresas que se encuentran con problemas en este sentido, ¿no? ¿Contestáis vosotros o...? Como queráis, mi respuesta es que nos hemos encontrado infinitos problemas. Sí. Infinitos problemas que creo que estamos en el buen camino de solucionarlo. Entonces, lo que hacemos siempre desde el principio es, igual que hacemos esa guía de modelado, ¿no? De cómo modelar, hoy no hemos entrado a ese detalle, pero tenemos también al principio con todos nuestros, porque a nosotros lo que nos pasa es que muchas veces los modelos nos los hacen distintas ingenierías, por ejemplo, distintos especialistas. Entonces,
lo que hacemos es mucho énfasis en los proyectos desde el inicio para ponernos de acuerdo, usar bien las coordenadas, que todo aparezca en su sitio, porque cada programa trabaja con las coordenadas de una forma. Entonces, hemos desarrollado estándares para que todo nos case y que todo se comunique. Y es complicado, sí, es complicado. Pero bueno, estamos muy orientados a usar IFC para luego que toda esa información se hable y que se hayan generado muy bien esos modelos en los softwares nativos. Bueno, de IFC hablará mejor Miguel también, Villamor, quizá. Yo lo que quería añadir a eso, que totalmente de acuerdo, claro, problemas todos, es que muchas veces no se trata de llevarse un modelo de un sistema a otro. Yo, por ejemplo, os puse un ejemplo en el que había, no sé, 9 millones o no sé cuántos de valores de parámetro y todo eso, ¿no? Es decir, es tener en distintos sistemas un elemento común, un código común que permita relacionarlos. Es decir, no se trata de meter ni toda la información en un modelo, ni querer transferir ese modelo a otro sistema. No sé, por deciros, si yo quiero hacer un cálculo de estructuras o un cálculo energético, la información, igual que el tema de cálculo de estructuras, se entiende a lo mejor. O sea, yo no voy a meter la elasticidad del acero en el modelo porque ya está en el programa de cálculo de estructuras. Y exactamente igual, tampoco la transmitancia energética, ni voy a meter el precio de la unidad de obra. O sea, que en cada sitio, en cada sistema tendremos esa información. Entonces, lo que tenemos que buscar es la forma de relacionar, como comentaba, ese puzzle en el que tenemos que intentar utilizar los sistemas que a veces cada uno desarrollará su parte, pero que tenemos que simplemente relacionarlos. Pero es verdad que si tenemos que pasar modelos, pues nosotros también apostamos por pasarlo a través de formato IFC, que es el que nos va a permitir pues utilizar muchos más sistemas, los están soportando, unos mejor y otros peor, pero nos es bastante útil, por ejemplo, medición, planificación, pues es perfectamente válido. Sí, intentar también no abrir mucho el abanico. O sea, al final Claro. sí que trabajamos con mucha ingeniería y cada uno trabaja en su programa, pero si tenemos para un programa que funciona correctamente para algo, no utilizar un abanico más amplio para eso. Sí para costes, sí para planificación y para modelado. Pero y cada programa, el que veamos que funciona mejor para una cosa, utilizarlo. No abrir tanto el abanico como... Sobre todo cuando hablamos de nativos, porque luego eso, tendremos otros programas como Syncro, Presto, etcétera, que con los que nos comunicamos sobre todo con IFC. Pero entre los nativos, lo que dice Miguel, intentamos elegir el mejor software para cada cosa, pero intentar que sean los mínimos posibles. Claro. Nos pregunta Agustín Jurado. Hace muchas preguntas. Las voy a lanzar. Dice, 1. ¿Se cruzan los datos de costes con la planificación generándote un cash flow estimado? Entiendo que sí, esa posibilidad. Yo creo que lo has enseñado tú, Miguel, ¿verdad? Sí, claro. O sea, una de las ventajas precisamente de eso, de integrarlo, es poder no solamente ver una planificación técnica, sino ver una planificación económica y ver efectivamente ese cash flow y ver si lo tenemos, igual que vemos que estamos teniendo picos de consumo de hormigón que no tiene sentido para organizar la obra, pues exactamente igual, picos de coste. Y sobre esta pregunta elabora otra, ¿no? Dice, si la planificación inicial estimada no se cumple, ¿se ve esto reflejado en un cash flow replanificado? Es decir, los cambios, ¿no? Sí, puedes comparar, igual que estamos viendo el avance y comparar lo planificado con respecto al ejecutado, la línea base con respecto al ejecutado, exactamente igual tu planificación inicial con los costes reales que estás teniendo, claro. Bueno, pues la verdad es que nos estamos quedando ya sin tiempo. Vamos, me quedo con ganas. Me encantaría que esto hubiera sido un poco más largo porque son temas, bueno, pues realmente que dan mucho de sí. No sé si queréis lanzar un último mensaje o por decirlo de alguna manera, un colofón, ¿no? Para terminar vuestra intervención, algún consejo, alguna prevención, ¿no? Ya cerraría. Bueno, yo diría que, o sea, que no todo es tan maravilloso al final, que no todo sale de forma automática porque sí. Todo lleva un trabajo previo y una pensada. Y una vez que todo se está organizado, estructurado, con esa codificación que vincula con costes, con planificación,
Entonces sí se agiliza mucho el trabajo y se hace de una forma mucho más fácil y automática. Pues totalmente de acuerdo. Antes del BIM está el orden, organización. Exacto, exacto. Y sobre todo pensar desde un principio cuáles son los objetivos que tenemos, cómo hay que estructurar esa información en base a esos objetivos finales. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos Migueles y a Ana. Estamos ya terminando la sesión. Recordad que la próxima cita de Innova PM es mañana jueves a la misma hora. Tendremos como invitados a Fernando Morales, director general de BIM 6D, y a Inma Casado de N Gestión, y a un invitado especial de CAD Salud. Y hablaremos de 6D y 7D y de simulaciones para la toma de decisiones en el proceso constructivo. Muchísimas gracias a todos los asistentes, ponentes, patrocinadores, y os esperamos mañana. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Saludos. Chao.